Bienvenido entonces los participantes de la asignatura Revisión Judicial del Acto Administrativo, que tendría que ver pues con la vía contencioso administrativa para la anulación de los actos administrativos, pudiéramos decirlo así. Es decir, estamos frente a una materia que pudiera ser contencioso administrativo, pero un contencioso administrativo especialísimo. ¿Por qué especialísimo? Porque se trata del contencioso de anulación de los actos administrativos, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que empecemos a reflexionar respecto de esta materia, ¿sí? De esta materia. ¿Por qué digo que empecemos a reflexionar? Porque, eh, pues, se trata de una especie, de una, digamos, modalidades muy específica del contencioso administrativo. Y para empezar a revisarla, vamos a darle una mirada a su programa. Por acá lo tenía. Revisión judicial del acto administrativo. Aquí tenemos el programa. Objetivo terminal. Al finalizar el módulo, los participantes manejarán y analizarán los actos administrativos mediante la revisión judicial, fortaleciendo su perfil en el área del derecho administrativo. La idea de esta materia, ¿sí? No es solo, entonces, revisar lo adjetivo, lo procesal del tratamiento de esta nulidad de los actos administrativos, sino revisar también lo material, ¿sí? No, porque si vamos a ver cómo va a ser la anulación en la vía jurisdiccional de los actos administrativos, debemos tomar en consideración cuáles son las características de los actos administrativos mínimas y cuáles de esas características pueden conllevar, en caso de no estar cumplidas con regularidad, pueden conllevar la nulidad del acto administrativo. Sinopsis de contenido. La primera unidad, contencioso administrativo y derecho procesal administrativo. Contencioso administrativo clásico y el procesal administrativo actual. Concepto y procesos que debe ser diferencias y aplicabilidad, silencio administrativo. Fíjense que habla de la materia de silencio administrativo. ¿Cuál es un concepto, un aspecto netamente del derecho administrativo y del derecho administrativo sustantivo o material? Bueno, también el adjetivo. La unidad 2, plena jurisdicción y anulación. Concepto, naturaleza del procedimiento, facultades del juez de sentencia. Esto es digamos, alguna clasificación del acto administrativo, del contencioso administrativo, de repente más cercana a otros países que a Venezuela, porque por lo menos en Ecuador existe la diferenciación entre el contencioso de anulación y el contencioso de plena jurisdicción. En cuanto a que se conlleva o no conlleva la violación o amenaza de violación de un derecho subjetivo, sobre todo un derecho fundamental. Confusión entre acción y recursos de apelación, conceptos de diferencia. Sobre este punto, pues no debiera haber, en nuestro nivel, no debiera haber mucha duda ni mucha discrepancia, porque pues es muy difícil, aunque se utilizan a veces como un sinónimo, es muy difícil eh, para un abogado ya con buena formación, con una formación regular, confundir entre una acción contenciosa administrativa y un recurso contencioso administrativo, si bien a veces dicen, bueno, vamos a intentar el recurso de nulidad del acto administrativo. No se trata de un recurso, obviamente, sino de una verdadera acción. Y el recurso como remedio procesal frente a los resultados obtenidos luego del ejercicio de la acción es algo muy distinto. Entonces, en ese caso no creo que vamos a tener mucha dificultad para comprender eso. Y aquí hay un tema que sí me llama la atención, su inclusión dentro de esta materia, porque dice la responsabilidad del Estado. Responsabilidad por acto judicial, responsabilidad por acto administrativo, responsabilidad por actos y por hechos administrativos. En todo caso,
Pues la responsabilidad del Estado, entendida de una forma clásica, tiene que ver con la ocurrencia de hechos más bien, de hechos ilícitos, en el sentido de la responsabilidad civil extracontractual y la responsabilidad civil contractual. La responsabilidad del Estado por acto judicial y la responsabilidad del Estado por acto legislativo ya escapa del contenido de esta materia, escapa de manera evidente del contenido del contenido de la revisión judicial del acto administrativo. Entonces, eso sí, debemos tener claro que no va a ser objeto de esta materia. Ok. Estrategias, asesoría presencial, virtual e interactiva. Se tiende a que pues, se pueda hacer alguna asesoría presencial, los participantes pues, pueden acudir acá a la sede de la organización en la fecha en que están pactados los encuentros y de repente podemos conversar bien aquí mismo en clase o un poco afuera. Aquí afuera al salir en la misma organización. Trabajos grupales, trabajos individuales, evaluaciones a través de foros, conversatorios y videoconferencias. En mi caso, pues no he subido el plan de evaluación, pero el plan de evaluación, más que trabajar sobre foros, sobre trabajos grupales, sobre de repente videos, exposiciones y todo eso, va a reflejarse en producción escrita. En producción escrita que me va a demostrar la reflexión individual de los participantes sobre los temas de que se trate. Para el proceso de evaluación, se sugiere actividades acordes con la naturaleza de la asignatura y el carácter andragógico, recomendándose eh, realizar evaluaciones a través de solicitud de producto, resolución de problemas, la observación, la expresión oral, mapa conceptual, mapa mental, trabajos productivos. En este caso vamos a intentar los trabajos productivos. Producciones generativas, redacciones que tomen un poco de lo teórico y tomen bastante de lo reflexivo y de lo reflexivo y de lo experiencial. En esta materia, bueno, yo lo digo en pregrado, pero pues no estaría de más decirlo también acá. Quiero proscribir algunas prácticas, la práctica del copiar y pegar, obviamente, hay que citar adecuadamente, no estamos en metodología, no es esto la elaboración de una tesis, pero sí conlleva una necesaria honestidad intelectual, ¿sí? Bueno, por eso por una parte. Otra, que en algunas oportunidades me he encontrado con personas que dicen, eh, bueno, voy a leer el artículo y lo voy a expresar con mis propias palabras. Recordemos nosotros que el lenguaje jurídico es estricto, es exacto, es complicado, es específico, ¿sí? Y no implica, no conlleva, en muchos casos, la utilización sino de unos conceptos muy específicos, unas expresiones muy concretas, muy técnicas que tienen un, un sentido, digamos, muy claro para evitar ambigüedades en la expresión de la comunicación de los mensajes, ¿sí? Entonces, decir que voy a expresar con mis propias palabras, pues es válido hasta cierto sentido, pero también puede conllevar, puede implicar la modificación de los significados específicos de ciertas expresiones en el campo jurídico, ¿sí? Aquí, bueno, se establecen algunas bibliografías como la ley del Estatuto de la Función Pública. ¿Por qué la ley del Estatuto de la Función Pública? Porque dentro de ella hay un contencioso administrativo especialísimo, que es el contencioso administrativo, la querella funcionarial, que es un proceso de nulidad específica de actos relacionados con los funcionarios públicos, normalmente la destitución de los funcionarios. Pues el funcionario público es destituido, entonces el contencioso administrativo especial de anulación de ese acto de destitución se llama querella funcionarial, está previsto en la ley del Estatuto de la Función Pública como una forma de simplificación del procedimiento administrativo, si bien pues no lo simplifica tanto. Eh, la ley de simplificación de trámites administrativos, se trae acá también la ley orgánica de la administración pública, la ley orgánica de procedimientos administrativos, que es fundamental para comprender esta materia, y también se recomienda el libro de Antonio de Pedro Fernández,
temas de derecho administrativo especial, la Constitución de la República de Venezuela, la edición de Garay, el Manual de Derecho Administrativo de Eloy Lares, que es, digamos, uno de los más cercanos, sencillos y fáciles de comprensión, las lecciones de Derecho Administrativo de, de José Peña Solís, un libro excelente, y bueno, en general eso, también Tratado de Derecho Administrativo, el tratado, el del Manual de Derecho Administrativo Adjetivo de Derecho Administrativo Formal, mentiras, de José Araujo Juárez, excelente también para comprender la génesis, el origen de los actos administrativos, los requisitos de validez, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, en ese punto, hasta aquí hemos llegado al punto de entonces de comprender y entender eh, que esta materia no solo va a tratar del contencioso administrativo, sino que también debemos entender eh, la parte administrativa, la parte de, de los requisitos de validez de los actos administrativos y de los requisitos y de los vicios de los actos administrativos para poder comprender de manera cabal esta asignatura. Vamos a buscar entonces un material de la profesora Raiza Ojeda, que me fascina por su síntesis y su profundidad, ¿sí? En cuanto a al tema de los actos administrativos, en cuanto a los requisitos de validez, porque pues es la profesora Raiza Ojeda de ILIJA, de la ULA Mérida, quien hizo ya hace varios años una recopilación de algunos criterios jurisprudenciales que realmente yo los veo inamovibles, dada la, la especialidad y dijéramos, la profundidad de los temas que se tratan. Entonces son criterios que no van a ser superados de cualquier manera. Ok, vamos a verificar aquí, no, todavía no tenemos nadie en la plataforma. Ajá. Este estudio, de acuerdo con el resumen, es un artículo presentado en una revista, se llama Actos Administrativos, Aporte Jurisprudencial del Anuario de Derecho, ese es de la Universidad de los Andes, del número 29, año 29, del año 2012, de la profesora Raiza Ojeda de Ilija. Entonces, dice que este estudio busca analizar los actos administrativos como manifestación por excelencia de la actividad administrativa. La definición, su regulación en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la clasificación, los requisitos de fondo, los requisitos de forma, la validez, la eficacia y su impugnabilidad ante la jurisdicción contencioso administrativa apoyado en la jurisprudencia nacional dictada específicamente en esa materia. Ok, entonces continuando, se tienen aquí algunas definiciones de acto administrativo. La primera definición que cita la doctora Raiza Ojeda se refiere a la del jurista alemán Otto Meyer, quien define el acto administrativo como un acto de autoridad que emana de la administración y que determina frente al súbdito lo que para él debe ser derecho en un caso concreto. Es decir, bueno, utiliza la expresión súbdito, no digamos de una forma peyorativa, sino como una forma de comprender también el término administrado, pero dentro de una tradición profundamente, digamos, autoritaria, por decir, eh, una, una tradición netamente no republicana, sino monárquica, mm, e imperante en los países en Alemania y los países centroeuropeos. No olvidemos que Austria era la sede imperial del Sacro Imperio Romano Germánico, digamos, la extensión extensión metafórica, porque no fue una extensión real de del poder del Gran Imperio Romano. Ajá. El mismo autor dice,
El derecho administrativo moderno está dominado por el concepto de acto administrativo, afirmación que sigue siendo rigurosamente cierta. Esto es cierto, ¿sí? Cuando vamos a estudiar el derecho administrativo, realmente vamos a estudiar la teoría general del acto administrativo, vamos a estudiar la teoría general del procedimiento administrativo y luego vamos a ver de forma específica en derecho administrativo cómo se lleva a cabo en determinados ámbitos de competencia, en determinadas, bueno, también se ve la organización administrativa, pero cómo el 80% de la materia que estudiemos derecho administrativo general o especial o derecho administrativo uno 2 y 3 va a conllevar la revisión de cómo en determinadas materias se forma la voluntad del Estado en actos administrativos de una forma específica, por ejemplo, en materia de estudiamos el acto administrativo y luego vemos el procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública y social, que tiene una fase administrativa y una fase judicial, y en la fase judicial vamos a ver cómo se expresa la voluntad del Estado a través de un acto administrativo de expropiación, ¿sí? Cómo se expresa específicamente. Entonces, el acto administrativo es el protagonista del derecho administrativo. Y normalmente la mayor parte de los procesos contenciosos administrativos, realmente en Venezuela, el contencioso administrativo está, pudiéramos decir, un poco alicaído, decaído, ha sido poco utilizado, el sistema, aquel sistema de los juzgados regionales y realmente encarecía los procesos porque de repente había que hacer traslados grandes, etcétera, etcétera, movilizaciones grandes, pero este, cuando había más juicios contenciosos administrativos y en el extranjero, normalmente la mayor parte de los procesos contenciosos administrativos se realizan como resultado de la voluntad del, de los administrados de anular actos administrativos que les son perjudiciales o contrarios a sus intereses y a sus derechos, o que tal los consideran de esta forma, es decir, que les perturba su esfera de derechos subjetivos, bien sea que tengan o no tengan razón. Pero la mayor parte de los actos administrativos, de los juicios contenciosos administrativos, van orientados hacia la nulidad de los actos administrativos. Bueno, entonces, eso en cuanto al tema, a la definición básica de los actos administrativos. Y los actos administrativos tienen como una característica fundamental producir efectos jurídicos, ¿sí? Y sobre situaciones jurídicas, sobre relaciones jurídicas de los particulares que pueden ser individuales o generales. Puede constituir una relación jurídica o una situación jurídica, puede modificar una situación jurídica o puede eliminar una situación jurídica. Esos tres supuestos señalados son los que indica, esos indicados que puede crear, modificar o eliminar situaciones jurídicas individuales, puede crear, modificar o eliminar derechos. Bajo esos tres supuestos es que surge el interés de los particulares en realizar, en llevar a efecto la nulidad de los actos administrativos. Porque, fíjense, cuando crea una situación jurídica, ¿sí? Una situación jurídica, esa situación jurídica pudiera ser la del establecimiento de una sanción pecuniaria, ¿sí? El establecimiento de una sanción pecuniaria. La prohibición de construcción de, de continuación de una obra en una construcción a la cual se ha invertido dinero. Puede modificar la situación jurídica de repente para hacerle que el disfrute de los derechos sea, no sea tan amplio como en un principio pudiera generarse, sobre todo, digamos, derechos patrimoniales o derechos, pudiéramos decir, por ejemplo, el derecho de propiedad, un derecho de dominio, pudiera verse limitado
decisión de un acto administrativo y decirme, bueno, usted no puede construir en esta zona edificios de más de dos plantas. Yo compré para hacer un conjunto habitacional de 10 plantas y pues me dicen que no lo puedo hacer. Me modifican la situación jurídica, no me la eliminan, no me quitan la propiedad, no me crean una situación nueva, si me la modifican y dentro de esa modificación puede surgir un algo que no esté en consonancia no esté en consonancia con los intereses particulares de una persona. Y uso esta palabra, los intereses particulares, y también pudiera decir los, los intereses individuales, ¿sí? Porque aunque en Venezuela existe como un prurito sobre el tema este de particularidad, porque se dice la administración pública, decía antes en la ley orgánica de la administración pública, se encuentra al servicio de los particulares, es decir, al servicio de los administrados, es decir, al servicio de las personas, es decir, al servicio de la sociedad, ¿sí? En términos extrayendo el orden lógico de las ideas, aunque se habla entonces que cuando se pensó que, digamos de una forma, no sé, un poco, no sé qué decir de esa forma, qué decir de los particulares era porque se entendía que la administración pública estaba al servicio de una determinada particularidad, al servicio de una persona, al servicio de un grupo de intereses, etcétera, y eso no es así. Bueno, entonces, eh, en todos esos casos, ¿sí? Los intereses particulares que pudieran verse, o individuales, que pudieran verse modificados, perjudicados, disminuidos, van a generar un interés procesal para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para anular ese acto administrativo y de allí surge también el concepto de interesado. Interesado en el sentido de legitimado para llevar adelante una demanda o una acción de nulidad de un acto administrativo. Porque, por ejemplo, yo puedo ser muy amigo de determinada persona, ¿sí? Yo puedo ser muy, muy amigo de esa persona y mi condición, yo veo que a esa persona la destituyen de su cargo. No es posible que yo sin recibir ningún tipo de poder de esa persona, sin recibir ningún tipo de acreditación, pudiéramos decirlo en los términos más generales, aunque sería un poder, sin recibir ningún tipo de legitimación por parte de esa persona, que es la legitimada para realizar, para llevar adelante, la que está legitimada para llevar adelante el proceso, yo no pudiera intentar, por una vía de una acción popular, la nulidad de ese acto administrativo, porque yo no tengo interés. ¿Sí? Entonces, de ahí surge también ese concepto de interés en el interés procesal para poder ser legitimado activo en el proceso contencioso administrativo de nulidad de los actos administrativos. Esa es la idea inicial, ¿sí? El acto administrativo, si bien, pues estaríamos, como decir, lloviendo sobre mojado, porque pues, el aspecto como actividad administrativa, acto administrativo, procedimiento administrativo genérico de la LOPA, son conceptos que ya normalmente manejamos, de repente no sé si de repente tal vez ya no sé cuándo inició esta maestría, tal vez ya incluso se hayan visto en alguna asignatura, no pudiera decirlo, pero normalmente en nuestra condición de abogado, pues son conceptos que manejamos. Y también por lo menos el concepto de acto administrativo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en su artículo 7 que dice: se entiende por acto administrativo a los fines de esta ley toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos por la ley por los órganos de la administración pública.
que tiene los tres criterios para la definición del acto administrativo. El criterio material, cuando dice declaración de carácter general o particular, la manifestación de voluntad sobre el fondo de un asunto, de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos por la ley, el elemento formal de las formas y procedimientos que deben, los procedimientos que deben anteceder a la formación del acto administrativo y las formas externas, las formas de su exteriorización que deben conllevar la emisión del acto administrativo por los órganos de la administración pública, y ahí tenemos el elemento orgánico, ¿sí? Que si bien es adecuado, no es exacto, ¿sí? Porque no debemos olvidar que existe el tema de las potestades públicas, que es decir, la potestad que ejerce el Estado en determinada materia es una potestad pública, y en algunos casos, en el caso de los servicios públicos, se establece una transferencia de la potestad pública, por ejemplo, para prestar el servicio de público de educación, como por ejemplo en este caso estamos en el servicio público de educación superior. En este caso lo está prestando un ente privado, el IESIP, el Instituto de Estudios Superiores, Investigación y Posgrado, por cuanto ha sido acreditado y tiene una concesión pública para prestar el precitado servicio. Entonces, como el IESIP y otras universidades privadas están en, en, dentro del campo del ejercicio de potestades públicas por vía de una concesión, entonces en ese caso pudiéramos pensar también que entes como el IESIT, al decidir, bueno, considero que toma una decisión respecto del administrado, del estudiante que va a modificar su situación administrativa, por ejemplo, ha aprobado una materia, la ha reprobado, de repente se puede aplicar algún procedimiento disciplinario por alguna conducta antijurídica. Son ejemplos que doy. Entonces, en esos casos de expulsión del programa de estudio, en esos casos se está en presencia, en realidad, de actos administrativos, verdaderos actos administrativos dictados por un particular. ¿Por qué? Porque ese particular está en ejercicio de potestades públicas. Entonces, por estar en ejercicio de potestades públicas, sus actos son actos administrativos y la consecuencia no es cualquier consecuencia, sino que estos actos se deben revisar en vía jurisdiccional de acuerdo con el procedimiento correspondiente de la jurisdicción contencioso administrativa y considerando para ser recurridos, considerando en este caso los elementos constitutivos de los actos administrativos y los vicios de los actos administrativos, que es lo que vamos a alegar al llegar al proceso jurisdiccional. Porque entendamos algo, ¿sí? Para la revisión judicial de los actos administrativos tiene un catálogo de motivos según los cuales yo o puedo acceder a la jurisdicción contencioso administrativa para obtener una nulidad. Yo puedo, bueno, alegar muchas cosas, pero para obtener satisfacción de mi pretensión, debo alegar vicios de los actos administrativos, que pueden ser vicios en el procedimiento o pudieran ser vicios materiales de fondo en la conformación del acto administrativo. Entonces, eso tenemos que tener muy claro. Existe en materia de nulidad de actos administrativos un catálogo específico. No es que esté establecido en una ley o que sean solamente estos determinados causales de nulidad, porque decía uno por contrariedad de derecho. ¿Sí? Contrariedad de derecho, pues son muchas cosas, ¿sí? Pero no se trata, pues, estos supuestos de vicios de actos administrativos pueden variar un poco dependiendo del autor al que uno acuda. Si acude a autores nacionales, pues hay cierta variedad. Si acude a autores extranjeros, hay que tomar también con mucho cuidado porque algunas cosas difieren y otras
pues sí son muy parecidas. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y tal vez no es el tema de los actos administrativos, sino que, por ejemplo, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando se habla de derechos fundamentales, se tiene que los mismos tienen prácticamente un valor, el mismo valor, ¿sí? Salvo que pues obviamente uno sabe que los derechos a la vida y a la libertad individual son como decir los reyes en la materia, porque si uno no tiene, no se le garantiza el derecho a la libertad individual, salvo que hubiera cometido un hecho antijurídico que conllevara la privación no jurídica de la libertad penalmente, a menos salvo eso, si uno en condiciones normales no se garantiza el derecho a la libertad personal, pues mal podría garantizársele cualquier otro derecho. Pero aunque es digamos, una inferencia que uno hace, ¿sí? No está regulado, no está entendido así de forma oficial. Pero en el derecho español existe dos núcleos de derechos y un núcleo de principios. Es decir, existe lo que llaman el núcleo duro de derechos, que tiene que ver con los derechos civiles, ¿sí? Con los derechos civiles. El núcleo duro de derechos, los derechos civiles. En cuanto a los derechos sociales, son un conjunto de derechos que, respecto de los cuales creo que no se puede hacer amparo constitucional, en el entendido de que el amparo constitucional es un amparo frente al Tribunal Constitucional que va a versar sobre materias relevantes la vida jurisdiccional y política de los españoles, sino que estos van a tomar una suerte de amparo este, ordinario que se lleva ante los tribunales de distancia, ¿sí? Entonces, pero fíjense eso, se establece entre derechos fundamentales una diferenciación, los del núcleo duro, los del núcleo, digamos, normal y los principios. Los principios que implican declaraciones generales del constituyente para este, para determinar cómo pudieran ser la información que va a conllevar la creación de determinadas normas y todo eso, pero que se entiende allá en España que no se trata de verdaderas imposiciones, de verdaderas, es que reviso acá y no veo que se incorpore nadie aquí a la materia, pues digamos, me descoloca un poco eso. Bueno, entonces, en otros países, ¿sí? Existen diferenciaciones respecto del núcleo de los derechos, núcleo duro, núcleo suave, los principios. En Venezuela, los derechos fundamentales son todos de la misma categoría, pues por su misma condición de derecho de Estado social, de derecho y de justicia. Ok. Entonces, continuando sobre la materia, bueno, ya habíamos hablado de la definición del derecho administrativo, del acto administrativo. Hay otras, por ejemplo, algunas definiciones que también versan sobre el acto administrativo. Aquí tenemos una muy buena, o algunas referencias, no la definición, algunas referencias del jurista José Araujo Juárez, excelente administrativista, quien manifiesta que el acto administrativo en principio debe ser un acto jurídico emanado de la administración pública en cualquiera de sus ramas, ya sea la administración pública nacional, estatal o municipal, así como los entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho público, es decir, los institutos autónomos. Con esto y también los descentralizados y pudiéramos también incluir los entes desconcentrados como los servicios autónomos sin personalidad jurídica. Con esto pues se debe acoger el criterio orgánico o subjetivo para determinar el acto administrativo, pero no es suficiente, ya que no todos los actos que emanan de una administración pública son actos administrativos, también hay actos de gobierno que no son objeto de control o revisión por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. Hay que completar el criterio orgánico con el criterio material del ejercicio de la potestad administrativa otorgada y por último, de acuerdo con la forma o requisitos establecidos por la legalidad o el ordenamiento jurídico, criterio
formal. Solo así cabe diferenciar la categoría jurídica de los actos administrativos de otros actos jurídicos emanados de la administración pública o de otro órgano del poder público. Porque fíjense qué ocurre. Los entes legislativos dan actos jurídicos, actos de contenido jurídico, pero actos legislativos que no son revisables ante la jurisdicción contenciosa administrativa, al menos en principio. En principio. Y los actos pues se revisan las nulidades de ley, se puede realizar un control difuso de la constitucionalidad en medio de un procedimiento contencioso administrativo. Se puede revisar una sentencia dentro de un procedimiento contencioso administrativo, pero no es un control judicial de, basado en el acto, en un control judicial como el de los actos administrativos, porque las sentencias ni las leyes ni esos otros actos de contenido normativo son actos administrativos. En este sentido, debe entenderse que cuando hablamos de los reglamentos, que son, hay actos administrativos normativos, pero los reglamentos como tales, que son los reglamentos específicos de una ley nacional, no son recurribles en la vía contencioso administrativa, porque no se puede equiparar los reglamentos a actos administrativos, bien sea de, de contenido individual o de alcance individual o de alcance general. Vamos a revisar, no creo que, bueno, sea tan relevante la revisión de los actos administrativos según sus efectos. Bueno, salvo los casos de los actos administrativos cuando son de efectos particulares y de efectos generales, ¿sí? Es decir, si se afectan a una persona o un número determinado de personas, o bien afectan a una colectividad, a un número indeterminado de personas que pudieran ser las personas residentes en una localidad o pudieran ser personas que en el futuro se trasladen a esa localidad. Yo siempre doy el ejemplo de un acto administrativo que establezca una prohibición, ¿sí? Para estacionar en determinado sector que se regule, no es un reglamento, pero es un acto administrativo que va a determinar, mire, de un contenido general que proscribe gracias, ujú, que va a proscribir la posibilidad de estacionar en determinada área por temas de seguridad o por temas de decisiones de la autoridad administrativa. Bueno, podemos pensar, si lo hacemos en la localidad de San Cristóbal, ¿sí? Esa, ese acto administrativo va a afectar a todas las personas que viven en San Cristóbal. Dice uno, sí, claro, claro que sí. Pero también puede afectar a personas que no vivan en San Cristóbal, sino que vivan en localidades aledañas. Pero puede afectar también a personas que incluso vivan fuera del país, que vivan en la ciudad de Cúcuta, que puedan transitar hacia acá, ¿verdad? Entonces va a afectar a todas las personas que pudieran venir a la ciudad que tengan vehículo, ¿sí? Hoy. Pero si yo compro vehículo mañana, ya me va a afectar el acto administrativo a mí. Si es una prohibición de estacionar con un vehículo automotor. Entonces, se trata de esos actos administrativos que no podemos determinar cuáles son las personas a las cuales va dirigida concretamente, ¿sí? Es decir, mire, porque si yo impongo una sanción a 500 personas que estaban en un local nocturno, ya, o no sé, lo que sea, pero 500 personas, 50 personas, 20 personas, por muchas que sean, yo puedo determinar específicamente de quiénes se trata. Pero en este caso, no puedo decir, mire, es este o aquel o el otro, porque sería toda persona que entrara dentro de los supuestos previstos en esa prohibición. No hablamos de una tipicidad porque no estamos hablando de una sanción porque pues obviamente los actos administrativos no pueden crear sanciones, sí pueden limitar derechos con base en limitaciones y prescripciones establecidas en normas legales, ¿sí? Pero no lo pueden hacer con base en por sí mismos. Ok. Entonces, la idea cuál es diferenciar,
los actos administrativos de efectos generales o de efectos particulares, porque ello va a determinar la legitimidad para su impugnación. En el primer caso, en los actos administrativos de efectos individuales debe mostrarse un interés legítimo en la nulidad de ese acto administrativo, y en los casos de efectos generales, pues basta con la demostración de un interés difuso, un interés colectivo, puede hablarse de alguna acción popular, ¿sí? En la materia. También pasa que cuando estamos hablando de actos administrativos de efectos generales y de efectos particulares, va a modificarse el tema de la eficacia del acto administrativo y la comunicación del acto administrativo, que es lo que debe preceder para que se produzca la eficacia. La eficacia es que el acto administrativo produzca efectos, pero para que el acto administrativo produzca efectos debe ser comunicado a sus interesados. En el caso de los actos administrativos de efectos particulares, basta con la notificación de acuerdo con los términos de la LOPA o de la norma específica de que se trate para poder eh, hacer del conocimiento de sus destinatarios del acto administrativo y que éste produzca los efectos jurídicos esperados. No debe confundirse, si el acto administrativo es ineficaz, no debe confundirse la existencia de un acto administrativo ineficaz con la existencia de un acto administrativo nulo. No tiene nada que ver, porque el acto administrativo eficaz produce efectos. Si es ineficaz, pero no tiene causales de nulidad, solo indica que no ha sido comunicado y pues no se puede tomar como punto de inicio ninguna fecha para hacerlo exigible si no ha sido comunicado. Entonces, en los actos administrativos de efectos particulares debe mediar la notificación porque, como dije, podemos identificar específicamente quiénes son sus destinatarios. Más en los actos administrativos de efectos generales, como no podemos saber quiénes son sus destinatarios, debemos darle un tratamiento similar al que se le da a la ley. Debe ser publicado en el boletín oficial del Estado, en la Gaceta Oficial, en el boletín que se utilice eh, para, para la comunicación de los actos, bien sea en el nivel nacional, el nivel estatal o en el nivel municipal, la Gaceta correspondiente, Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela, la Gaceta Estatal o la Gaceta Municipal, de que se trate. Ok, ¿por qué? Porque eso también va a determinar el lapso para su impugnación. Va a empezar a correr a partir de que el mencionado acto es comunicado. En los casos de la notificación, pues se siguen los procedimientos de notificación, que no voy a andar en ellos, y en los casos de los actos administrativos de efectos generales, pues la publicación en el órgano divulgativo correspondiente del ente que emita el ente o órgano que emite el acto administrativo. Ok, creo que hasta aquí vamos comprendiendo que quiero delinear un poco la idea de los actos administrativos. Entonces, ahora bien, ya que tenemos eso claro, ¿qué debemos considerar? Los actos administrativos tienen una serie de elementos. Aquí hay algunas jurisprudencias sobre los actos administrativos generales, los actos administrativos expresos, tácitos, los actos administrativos eh, por su ejecución, etcétera, etcétera. Entonces, los actos administrativos tienen una serie de requisitos que sería para su validez los requisitos de forma, los requisitos de fondo y la exteriorización del acto administrativo. Los requisitos de forma. La ley determina algunas formalidades necesarias para el cumplimiento del acto administrativo. Estoy leyendo acá ese texto. De manera tal que el acto administrativo debe cumplir con todas ellas para que pueda producir sus efectos. Es decir, debe cumplir con una serie de formalidades, porque el acto administrativo es formal para evitar, digamos, disparidades de criterios,
para garantizar la seguridad jurídica de los administrados, en el sentido de que el administrado, al verificar la norma, puede decir, bueno, para la conformación de este acto administrativo se tienen que llevar a cabo estos procedimientos, se tienen que llevar a estas fases, en este momento yo puedo promover pruebas, en este momento puedo evacuar, estos son los criterios que se tomarán en cuenta para considerar si está o no apegado a derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos son los requisitos que debe contener, no digamos en cuanto a la exteriorización, sino que deben acompañar el acto administrativo, tanto materiales como formales. Entonces, esos requisitos, esa definición de la forma del acto administrativo eh, es relevante. Y hay acá una jurisprudencia del año, son bastante viejita, del año 39 ya, del siglo XX, las Cortes Federal y de Casación, que no por antigua son erradas. Dice aquí, cuando la ley crea formas especiales para el cumplimiento del acto administrativo, quiere decir que el acto administrativo debe estar rodeado de todas aquellas garantías necesarias para que pueda producir su efecto. Esas formalidades van a tutelar las garantías establecidas en favor de los administrados. Esas formalidades nunca deben ser entendidas como una prerrogativa del Estado, sino como una forma de establecer eh, freno a la actividad estatal para que pueda hacerse valer el conjunto de garantías procesales y procedimentales, en este caso, inherentes al debido proceso y al derecho a la defensa. Más es necesario que la ley misma establezca de manera categórica las formas que se ha de cumplir. Y solo así es cuando el acto cumplido fuera de esas formalidades llega a estar viciado de nulidad. Es decir, la ley es la que debe establecer cuáles son los parámetros formales que debe cumplir el acto administrativo. ¿Qué ley? Primero que todo, ley orgánica de procedimiento administrativo que establece un procedimiento administrativo genérico. En segundo lugar, la ley orgánica o la ley especial o la ley ordinaria que establezca el procedimiento o que conozca y regule la materia de que se trate. Las normas reglamentarias y las normas también mmm, de rango sublegal, como, como serían las ordenanzas municipales y las leyes estadales, que si bien tienen ese nombre, ley, no son de rango legal porque no tienen el mismo estatus de una norma de legal nacional. Cuando la ley no establece esas formas especiales para el acto, sino que únicamente establece la facultad de cumplir al funcionario o tal o cual acto, la forma de expresión de la voluntad de la administración pública puede hacerse a través de las condiciones que se juzguen más convenientes y racionales del funcionario público, siempre que esa forma de expresión demuestre claramente la voluntad de la administración. Pero, sin embargo, esto fue emitido antes de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, que establece un procedimiento administrativo genérico al cual vamos a acudir de forma supletoria cuando la ley no diga nada. Ok. Ajá. Otra jurisprudencia relevante del año 1996 de la Corte Suprema de Justicia en sala político-administrativa, que como le digo, no importa la vetustez de la jurisprudencia, los criterios establecidos en ella son útiles, pertinentes y son vinculantes todavía, si bien no de repente vinculantes en cuanto a decisión jurisdiccional específica, pero sí vinculantes en cuanto a que forman parte del acervo del derecho administrativo y el derecho contencioso administrativo. Esta jurisprudencia, que como le digo, ya forma parte del acervo y general del derecho y como tal debe ser considerada, dice, esta Corte Suprema de Justicia en fallos tales y tales, al analizar omisiones procedimentales, acoge la teoría de los vicios intrascendentes, decidiendo que se trata de una irregularidad que no tiene relevancia invalidante, que la ausencia de daño o indefensión hace que la irregularidad sea irrelevante y no acarrea nulidad absoluta. Es decir, que para que el vicio de forma sea relevante, debe habérsele o bien
con ocasión de haberle generado un daño al administrado, o bien con ocasión de él haberse le puesto en una situación de indefensión, es decir, que se le haya violado, eliminado o disminuido sustantivamente su derecho a la defensa. Por su parte, dice esta jurisprudencia, la Corte Primera de lo contencioso administrativo en fallos reiterados tales sintetiza ese mismo concepto en una decisión de fecha tal del 88 que ha sido ratificada en posteriores fallos. La posición dominante de esta Corte y de la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal es considerar que cuando la ley no declara expresamente nulo el acto por falta de un determinado trámite, sino que este es anulable. La apreciación de si el efecto entraña nulidad depende de la importancia que reviste el trámite o de la forma incumplida. El derecho que afecta, que produzca indefensión o que prive de algún elemento esencial de conocimiento que incida en el fondo o el contenido de las actuaciones administrativas, desnaturalizándolas en su esencia. Esto en razón de que siendo las formas por su naturaleza estrictamente procesadas, instrumentales, la infracción de las mismas solo adquiere relieve cuando en su existencia ha supuesto una disminución efectiva, real y trascendente de las garantías procesales o procedimentales, incidiendo así en la decisión de fondo y alterando evidentemente su sentido en perjuicio del administrado y aún de la propia administración. Entonces, consideremos en qué casos, ¿sí? Puede decir, bueno, supongamos, en este caso, mmm, se solicitó un dictamen pericial. El dictamen pericial no se obtuvo y se tomó la decisión. Bueno, el órgano administrativo debe tomar la decisión. Pero si supongamos que ese dictamen pericial tenía que ver con la estimación de un precio, ¿sí? Para en una expropiación para la venta para el pago del, del bien expropiado, ¿sí? Y entonces supongamos el dictamen pericial, de acuerdo a lo que considera el administrado, pues pudiera dar un precio de un bien $50,000, para hablarlo en dólares americanos, o 50,000 euros. Y en la omisión del dictamen pericial ha llevado a que la administración genere y considere que por sí misma, eh, que no, eso no vale 50,000 euros o 50,000 dólares, sino que cuesta $2,000. ¿Por qué el juez lo considera así sin omitió ese dictamen pericial y bueno, consideró que eso allí está produciendo un perjuicio a la persona y entonces esa omisión de esa forma procesal pudiera ser relevante para considerar que el acto sea nulo, ¿sí? Sea nulo. También, si de repente pensamos que vamos a omitir una forma procesal y la forma procesal que vamos a omitir es la de la notificación del interesado y seguimos el procedimiento, no lo notificamos, bueno, intentamos notificarlo, no se logra, no se puede lograr por determinadas razones la notificación personal y no se procede en consecuencia con las otras notificaciones, sino se deja constancia de que se intentó notificar y que no se pudo y se sigue el procedimiento y se toma una decisión. En ese caso, como no comunicamos el acto administrativo que da inicio, el de trámite, que da inicio al procedimiento, que puede ser un procedimiento sancionatorio, supongamos, como no lo comunicamos, estamos vulnerando o disminuyendo el derecho a la defensa y en ese caso, ese acto administrativo eh, pudiera ser anulable por vía del contencioso administrativo solamente por defectos en la forma, en la formación, en el procedimiento para llevar adelante el proceso, el construir el procedimiento administrativo para poder emitir válidamente la voluntad de la administración expresada en el acto administrativo. Por ahora, vamos a dejarlo hasta acá, ¿sí? Que estamos empezando a adentrarnos en el contenido de los requisitos de validez de los actos administrativos y luego su contraparte, que es los supuestos de nulidad de los actos administrativos o los vicios de nulidad de los actos administrativos. Por ahora, pues me despido
Por favor, le pido a a los participantes que se comuniquen conmigo bien por el grupo donde estamos, bien por vía WhatsApp. También se pueden comunicar conmigo al 0424-757-3750. Creo que omití presentarme. Mi nombre es David Colina, ¿sí? Y pues pueden comunicarse conmigo con toda confianza y con toda la seguridad de que les voy a atender para resolver sus dudas con respecto a esta materia. Falta subir las actividades, pero pues ya lo haremos en los próximos días.